A continuación, tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, contable, pero sobre todo vamos a abordar el ámbito normativo de nuestro país. Hoy es un programa especial donde vamos a abordar sobre todo esta reforma tributaria, la LEFAM, esta ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar. Voy a abordar las inquietudes que todos ustedes me han pedido, sobre todo de esta normativa tributaria, la reforma fiscal. Preguntas, inquietudes que usted me ha pedido. Vamos a hablar sobre la reforma tributaria. Vamos a mirar lo que es la rebaja por el uso de gastos personales. Vamos a hablar sobre el RIMPE. Vamos a mirar cómo se aplica los diferentes periodos fiscales. Vamos a conversar sobre estos puntos claves para entender esta norma del derecho público. Es importantísimo que usted y yo hablemos un lenguaje sencillo de esta aplicabilidad de esta norma de derecho público. Comencemos. Cuando se aprueba este decreto 742, mandado a la Corte Constitucional para tener un dictamen favorable y así poder aplicar esta normativa tributaria, esta ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar, que reforma a la ley del régimen tributario interno y el código tributario, que sale en el mes de junio y que se comienza a aplicar ya desde el mes de julio en ciertos aspectos. Y también es importante mirar que hay otros puntos importantes que comenzarán a regir a partir del periodo fiscal 2024. Pero comencemos a mirar qué es lo que se aplicaría ya a partir del mes de julio del 2023. Es lo relacionado con la rebaja para el uso de gastos personales y también la nueva tabla del impuesto a la renta de las personas naturales que nos encontramos bajo el régimen general. Cuando hablamos de rebaja por uso de gastos personales, es importante mirar que ya nuestro régimen tributario incorpora una nueva modalidad que ya no es el gasto deducible, sino es la rebaja por uso de gastos personales. Esta nueva modalidad incorpora este concepto importantísimo a partir de la determinación del impuesto a la renta. Este impuesto a la renta, específicamente cuando hablamos del régimen general para personas naturales. Estamos hablando que personas naturales en el régimen general, porque me habían conversado, me habían dicho que si es importante definir si es que en el régimen RIMPE se podría utilizar la rebaja por uso de gastos personales. No, aclaración importante, en el régimen RIMPE no podemos tener la rebaja por uso de gastos personales. No, esto es exclusivo para el régimen general. Es la primera aclaración que debemos hacer. Y además es importante que sepamos que la rebaja por uso de gastos personales no es parte de nuestra base imponible, porque ya no es un gasto deducible, es una rebaja que se debe incorporar una vez que usted tiene calculado su impuesto a la renta. Cuando usted ya calcula su impuesto a la renta dentro del régimen general, y aquí es importante,
no es exclusivo de personas en relación de dependencia, es para toda persona natural que está dentro del régimen general, dependiente o independiente. Una vez que usted tiene calculado su impuesto a la renta, es el primer crédito tributario. Adicionalmente, es muy importante que sepa que si usted tiene un valor que salga en exceso, este no es sujeto a devolución, no es como una retención que le hagan y que usted tenga un valor en exceso, que ese sí es sujeto a devolución. Una vez que usted tiene calculada esta rebaja en la forma establecida, que en este caso le voy a demostrar cómo se calcula. Una vez que usted tiene determinado sus gastos personales, que son de vivienda, alimentación, educación, turismo, estamos hablando que también tiene lo que es, en este caso, salud. Vamos a mirar que tiene una rebaja del 18%, pero también es en función de la canasta básica del mes de enero. Se tiene que escoger el menor valor, pero es en función de sus cargas familiares y obviamente en función al número de sus cargas familiares. Si usted no tiene cargas familiares, esta canasta básica es 7 veces. Y en función del número de sus cargas familiares, se escoge el menor valor y se multiplica por un valor que es el 18%. Entonces, es un valor, digamos, una nueva fórmula. Esa es la reforma fiscal. Por eso es que se trae esta, hablemos, modificación a lo que se venía haciendo hasta el mes de junio. Por eso nace esta reforma tributaria. Y es importante que incorporemos estos cambios. Por eso es reforma fiscal. Y por esta ocasión, esta reforma se aplica desde este periodo fiscal y adicionalmente con una nueva tabla progresiva. Por eso es importantísimo que se aclare en esta disposición general primera que se aplica desde este periodo fiscal. Adicionalmente, es importante que sí es clarísimo mirar que a pesar que el Código Tributario establece que toda reforma al impuesto a la renta, a pesar de que es un impuesto anual, se aplica al siguiente ejercicio fiscal, pero por esta vez se hace desde este ejercicio para dar este beneficio fiscal que tanto necesitábamos las personas naturales. Y es importante que usted tome en consideración que la rebaja por uso de gastos personales, así como la nueva tabla de personas naturales en régimen general, es desde este año fiscal. Interesante, beneficioso. Así que apliquemos correctamente, rebaja del 18% en función de nuestras cargas familiares. Y este concepto de carga familiar, quiero que se quede claro, este concepto de carga familiar va en función del concepto de ingreso gravado. ¿Quién es su carga familiar? Es esa persona que no tiene ingresos gravados, su cónyuge, su pareja, sus padres dependientes, así tengan una pensión jubilar, porque la pensión jubilar es ingreso exento, claramente establecido. El ingreso exento como pensión jubilar está en el artículo 9 de ingresos exentos de la Ley del Régimen Tributario Interno. El hijo hasta 21 años de edad, el hijo discapacitado de cualquier edad, mientras no recibe ingresos exentos. Pero ¿qué pasa si comienzan a percibir ingresos gravados? Cambia el concepto de carga familiar. Alguien me decía, ¿pero qué pasa si es que en el ejercicio fiscal, obviamente, yo le declaro como carga familiar? No va a cambiar ese concepto mientras no percibe ingresos gravados. Pero si comienza a percibir ingresos gravados, cambia el concepto de carga familiar. Es importante que recordemos que en el concepto de hijos es hasta 21 años. Esto está definido en la ley, ratificado en el reglamento, decreto 742, decreto 876. Es importante también definir esto. Otro de los puntos que quiero aclarar en esta edición especial es la reforma al régimen RIMPE. Uno de los puntos que ha causado, yo creo, un énfasis de mi parte es el tema de las retenciones en la fuente que tenemos que hacer o que tienen que hacer el tema de emprendedores y negocios populares. Comencemos en el que tenemos que hacer a los negocios populares y a los emprendedores.
Cuando nosotros somos agentes de retención y tenemos que hacer retenciones a los emprendedores, a los negocios populares, cuando los vamos a hacer por medios electrónicos, no los debemos hacer si es a través de tarjetas de crédito, tarjetas de débito o transferencias bancarias. No lo vamos a hacer. ¿Sí? No los vamos a hacer porque son medios electrónicos. Pero también es algo interesante que desde el mes de julio que se aplica esta reforma fiscal, los negocios populares, los emprendedores, son agentes de retención, escúchame por favor, en pagos exclusivos a través del artículo 92, numeral 2 del reglamento fiscal, en pagos exclusivos, sobre todo de impuesto a la renta, aunque no sean agentes de retención designados por el SRI de acuerdo al artículo 45 de la ley y artículo 92, numeral 2 del reglamento de aplicación de la ley de régimen tributario interno, pero en pagos exclusivos lo serán, así no sean agentes de retención designados exclusivamente en impuesto a la renta, escúcheme por favor, en pagos tales como relación de dependencia, si tienen empleados en relación de dependencia, si llegan a la base gravada, en pagos al exterior, cuando utilicen liquidaciones de compras y servicios, cuando repartan dividendos, cuando, por ejemplo, tengan venta de acciones, cuando estén, en este caso, por ejemplo, realizando espectáculos públicos y tengan artistas extranjeros, etcétera. Por eso es importante revisar el artículo 92, numeral 2. Ahí incluso los negocios populares tendrán que hacer retenciones en la fuente. Y esto aplica desde el mes de julio. Entonces es muy importante saber que el negocio popular y el emprendedor, aun cuando no sean agentes de retención, en estos pagos específicos lo van a hacer. Y esto estaba vigente desde el mes de julio. Es muy importante que usted comience a revisar esta normativa que se comienza a aplicar a partir del decreto 742, que es la reforma a la ley tributaria, y que tiene también el decreto 876, que es la reforma al reglamento fiscal. Usted y yo tenemos que estar actualizados, tenemos que estar mirando estos dos decretos importantes, que el uno es reforma a la ley por la LEPAN y el otro es reforma al reglamento también por la LEPAN. Puntos importantes: rebaja por uso de gastos personales, reforma al RIMPE. El otro también es otro de los puntos que estamos hablando, el tema de la fecha de la presentación de las declaraciones de impuestos de los contribuyentes especiales. Ya no es el día 9, es el día 11. Y algo que también es importantísimo en este punto de las declaraciones de los contribuyentes especiales es el tema de los días festivos o de los fines de semana, que se tendrá que mirar el siguiente día hábil, salvo que coincida con cambio de periodo fiscal que se tiene que tomar el día anterior, ¿no es cierto? Es importante. Conversaba con mi gremio contable y me decían, ayuda, por supuesto que ayuda, por supuesto que agiliza nuestro trabajo. Nosotros como gremio contable, como contribuyentes, como sujeto pasivo, como declarante, sabemos la importancia del tiempo, de la preparación, porque las declaraciones es un sistema de declaración, un sistema importantísimo que tenemos dentro de los actos de la determinación por parte del sujeto pasivo. Y el hacer unas declaraciones de impuesto correctas por la exactitud, por la veracidad, que éstas vinculan al sujeto pasivo, al declarante y por ende al contador, y hacerlas adecuadamente y tener 2 días más, va a ser la diferencia. También dentro de la reforma fiscal tenemos el tema del IVA en los espectáculos públicos, en el tema de los pronósticos deportivos, en el tema del sector minero. Entonces es muy importante que usted se actualice. Puntos importantes en el tema del RIMPE, como por ejemplo, es el tema de la inclusión, del inicio de actividades, el cómo tener esas declaraciones hoy día, en donde ya no vamos a tener esas declaraciones mixtas, sino para el periodo fiscal 2024, esas declaraciones en donde se van a definir una sola actividad, RIMPE y no RIMPE.
pero eso ya es para el periodo fiscal 2024. Una recomendación de mi parte es que no se olvide que en este ejercicio 2023, para el impuesto a la renta RINPE, tiene que seguir las instrucciones y las normas fiscales que están vigentes para este periodo fiscal 2023. Es siempre importante que usted se encuentre totalmente actualizado, mirando la normativa tributaria de este derecho público para nuestros impuestos debidos. La responsabilidad tributaria del sujeto pasivo, tanto en IVA, en renta, en ICE, en el impuesto a la salida de divisas, es de usted. El evitar los riesgos fiscales innecesarios va a hacer que usted evite ese riesgo administrativo, ese riesgo penal. Pero sobre todo, hoy que tenemos estas reformas tributarias tan importantes, estos dos decretos, el 742, el 876, hoy que estamos hablando de esta ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar, que hace que nos estemos actualizando para no cometer estos riesgos y que hoy estamos haciendo este programa especial, contestando inquietudes para que usted y yo podamos aplicar adecuadamente estas reformas fiscales y que podamos de alguna manera estar actualizados y sobre todo mirar en qué periodo fiscal tenemos que aplicar, porque tenemos régimen y tenemos reformas que se tuvieron que aplicar desde el mes de julio y otras que se van a aplicar a partir del 1 de enero del siguiente periodo fiscal, va a ser la diferencia. Y como siempre digo, entre nuestros Power y MacGyver contadores. Otra de las recomendaciones, y que quiero que estemos muy claros, es el tema de las retenciones por medios electrónicos. Una de las preguntas que me hacen es sobre los pagos a crédito. Y me decían, ¿qué pasa cuando yo hago pagos a créditos y tengo que pagar a contribuyentes que son emprendedores? ¿Aplico o no aplico el tema de hacerles o no hacerles retenciones si yo soy un agente de retención? ¿Debo o no debo hacerle la retención si les estoy pagando a crédito y estoy utilizando transferencias bancarias? Pues mi respuesta es que si usted está aplicando transferencias bancarias y usted es un agente de retención, pues la reforma fiscal aplica perfectamente porque no existe excepción alguna en que le esté pagando de contado o a crédito, y si usted está realizando a través de medios electrónicos, la reforma aplica de manera igual, que la norma no está haciendo ninguna discriminación en el artículo 97, numeral 10 del decreto 742. No habla si esté contado o a crédito. La norma habla y dice que cuando se esté realizando a través de medios electrónicos, pues no se debe realizar la retención en fuente. Entonces, es una norma de carácter general. Y en el decreto 876 tampoco establece ninguna restricción o excepción alguna. Y aquí también es algo sumamente importante. Existe la resolución de la Junta de Política Monetaria, la resolución número 14, que restituye, o mejor dicho, reemplaza la resolución número 5, y que de una manera muy amplia, y digo muy amplia, establece lo que son medios físicos y medios electrónicos de pago, que realmente le pongo a su consideración para que usted pueda revisarla, esta resolución número 14 que salió en días pasados, y establece qué son medios físicos y medios electrónicos de pagos. Para que usted pueda revisarla, qué son medios físicos y qué son medios electrónicos de pago, y ahí también se ratifica la gran pregunta que se había hecho en días pasados, si las transferencias bancarias
son medios electrónicos de pagos, y sí, sí lo son, medios electrónicos de pago. Así que queda totalmente claro para nuestro comprender. Las transferencias bancarias son medios electrónicos de pago. Y ratifico, ni en el decreto 742, ni en el decreto 876, no hay excepción alguna que nos diga ni a crédito, ni de contado. Hay excepción alguna que nos diga si se puede o no se puede excluir o incluir a estos medios electrónicos de pago. Interesante, ¿verdad? Creo que con todas estas preguntas, estas respuestas que he tratado de hacer en esta noche, de esta ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar, sobre la rebaja por uso de gastos personales, tan importante que se aplique desde este periodo fiscal, que es importantísimo, a pesar de que toda reforma al impuesto a la renta se debería aplicar siempre al siguiente periodo fiscal, pero por esta ocasión se aplica desde este periodo fiscal. Tenemos una reforma importantísima del RIMPE, lo relacionado al impuesto a la renta anual al siguiente año, pero la reforma al IVA, la reforma a lo que son retenciones, a los comprobantes de venta, que en esta ocasión les permiten a los negocios populares escoger sus notas de venta o facturación electrónica, de acuerdo a lo que ellos necesiten. Ya desde este periodo fiscal, qué interesante mirar el tema de retenciones en la fuente, mirar este régimen tan importante para generar productividad a esos emprendedores, a esos negocios populares, este régimen para este sector que yo digo de tantos contribuyentes en nuestro país, con una reforma que verdaderamente está cumpliendo este principio de la progresividad, de la simplicidad tributaria establecido en el artículo 300 de la Constitución, generando ya una normativa para lo que son los pronósticos deportivos, generando una tarifa 12 ya para lo que es los, en este caso, la parte de la tarifa 12 para lo que son en este tanto, yo creo de alguna manera, en esta forma real para lo que necesitamos mirar para los eventos artísticos y que no son artísticos y culturales, ¿verdad? Los eventos que no están relacionados para el arte y la cultura, ¿no es cierto? Adicionalmente, pues, ya tenemos una reforma fiscal real que se llama la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía y que nosotros ahora vamos a aplicar de una manera real. He querido en esta noche poder ser de una manera muy real y práctica y poder contestar todas estas preguntas de nuestros queridos contadores y no contadores de nuestro país. Soy su amiga Cristina Trujillo y le voy a mantener siempre, siempre, siempre capacitada. Nos volvemos a ver la próxima semana. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.